bendición, Señor, porque Él es el único que nos ha ayudado a salir adelante, sobre todo en cuestión de lo de la Biblia, aprender un poco más porque necesitamos de ti. Cada día nos acercamos más y más como a ese día de tu presencia, de tu llegada, Señor. Te pido que nos ayudes y nos saques adelante. Gracias, Señor, porque en este año que pasamos muy bueno, gloria a Dios, todo pasó muy bien, sí, recibimos muchas bendiciones, Señor, de ti. Somos muy malagradecidos porque no entendemos tantas cosas que tú nos das, pero te pido, Señor, que cada día nos des más entendimiento para estar más cerca de ti. Amén. Amén. Muy bien. Benditos y benditas, las bendigo. Aquí me toca decir las bendigo en el nombre de Jesús porque solo tengo mujeres al frente. Bendito eres. Muy bien. Y a los benditos que en estos momentos están en TikTok, los bendigo en el nombre de Jesús también. Amén. Como les dije en la clase, en el culto pasado, la idea es que todos los miércoles nos reunamos para que aprendamos de la Biblia y tengamos como cierto instituto, aunque no se puede decir que es un instituto como tal, pero digamos que son enseñanzas las cuales pueden lograr o generar en nosotros, lograr que muchas dudas se nos aclaren o generar en nosotros muchas más inquietudes. Amén. ¿Cierto? Porque es que esto no significa de que primero que todo, yo tenga la última palabra. No. Simplemente les voy a enseñar desde el punto de vista desde el cual yo he aprendido la Biblia. ¿Sí? Otros pastores, de pronto, si en ustedes hay personas que han tenido otros pastores, ¿sí? Pueden decirme, no, es que a mí el pastor X, el pastor Y, en el instituto bíblico tal, dicen esto, enseñan esto. Por eso les estoy diciendo, es desde la perspectiva en la cual yo he aprendido la Biblia. ¿Sí? Eso no me hace ni que tenga la última palabra, ni que me haya hablado Dios. Lo único que sí puedo decir es, como dijo Pablo, creo que en mí también está el Espíritu Santo. ¿Cierto? Saludo a las personas en TikTok. También van a poder hacer preguntas, ¿sí? Entonces vamos a generar la clase, ¿sí? Pero también después de la clase vamos a generar preguntas. ¿Se lo dije? Sí. Entonces, van a tener la oportunidad de hacerme preguntas, ¿sí? Conmigo no está, las cosas secretas son de Dios. Es decir, sí hay cosas secretas de Dios. Por lo menos, yo no sé cómo explicarle a usted cómo Dios creó un riñón o hizo el ojo, ¿cierto? Esas son cosas secretas de Dios. O quiénes se van a salvar o quiénes no se van a salvar. Entendamos una cosa de que la salvación es por fe. Yo creo que me voy a salvar. Pero también tenemos que entender de que va a llegar un momento en que todos vamos a ser juzgados. Puede que en ese día no me salve. Me raje ese día. ¿Cierto? Entonces, esas son cosas secretas de Dios. Cosas que yo, Guillermo Mesa, no tengo explicación para darles. Ahora bien, todo lo que sea de Biblia tiene una explicación lógica. Tiene una explicación lógica.
La Biblia dice claramente que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Inspirada. Es como cuando usted es un artista y un día amaneció todo inspirado e hizo un lienzo que después se valoró en millones de dólares. Eso es una inspiración, ¿sí? Y Dios inspiró a más de 40 hombres en toda un tiempo de miles de años, porque fueron más de 1600 años, en los cuales inspiró a más de 40 hombres para que escribieran un libro, el cual hoy nosotros tenemos como nuestro libro guía. ¿Sí? Entonces, podemos decir que lo que muchos hombres de Dios enseñamos en estos momentos es inspiración de Dios. ¿Sí? Pero eso no significa de que entonces Dios me habló, vino en una visión de noche. No. Yo creo que Dios a cada uno nos ha dado un entendimiento, ¿sí? La Biblia dice que tengamos espíritu de entendimiento, ¿sí? Y de conocimiento. Y eso lo que hace es que nos da la capacidad de enseñar y de esta manera hacernos entender y que el Espíritu de Dios que hay en ustedes les confirme a ustedes si lo que dice este hombre es verdad o no es verdad. Recordemos que la Biblia dice que tomemos lo bueno, que desechemos lo malo, ¿sí o no? Que la Biblia dice que todo lo pongamos en prueba, ¿sí? O a prueba. Entonces, por eso la Biblia dice, no os hagáis discípulos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Y yo creo que esa es la carga más grande en la cual un hombre que predica o enseña debe de tener en su corazón, en su mente, en su ser, de que si yo enseño mal, yo voy a obtener mayor condenación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pase. Muy bien, hoy vamos a desarrollar un tema el cual viene de una pregunta y es esta. ¿Quién es Dios? De pronto, algunos de ustedes ya han tenido esta charla conmigo, pero hoy la quiero generar desde otra perspectiva y adicional a eso, de aclarar muchas cosas que nosotros tenemos en duda y que muchos hombres de Dios, aunque son de Dios, y muchas mujeres de Dios, aunque son de Dios, no han sabido explicar. ¿Me estoy dando a entender? Sí, No estoy diciendo de que esos hombres o esas mujeres no sean de Dios. Lo que estoy diciendo es que esos hombres y esas mujeres, siendo de Dios, no han sabido explicar este término Dios. Lo primero que quiero que entendamos es Dios no son tres personas distintas. Sí. Porque si Dios son tres personas distintas, entonces Dios no es un Dios, sino que son tres dioses. Quiero que
entendamos eso. Dios no son tres personas distintas. Lo otro que quiero que entendamos es que Dios es uno. La Biblia dice: oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno. Si entendemos de que Dios es uno, de entrada sabemos de que no son tres. Vamos bien. Lo otro que quiero que entendamos, ¿sí?, es que Dios es Dios de Israel. Y cuando hablo de Dios, en Dios es Dios de Israel, estamos hablando del Padre. Estamos hablando de Dios como Padre. Entiéndame la palabra. ¿Cómo? ¿Sí? Y lo cuarto que quiero que entendamos es que nuestro Señor es Jesús. Mesías o Cristo, como ustedes lo quieran tomar. Es decir, que para que nosotros podamos llegar al Padre, tenemos que hacerlo por medio del nombre de Jesús. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. O sea que nosotros podemos solo acceder al Padre solo por este. Y eso quiero de que hoy quede claro. Pueden hacer preguntas, así que no se vayan a poner a tragar entero. Y por eso yo les voy a dar unos textos. Yo de pronto voy a estar utilizando el celular porque no me sé todos los textos, algunos los balbuceo, pero también espero de que ustedes sean las Biblias más rápidas del oeste y manejen la Biblia rápidamente y me puedan decir, eso está el versículo o así. Vamos, ¿estamos bien? Sí. ¿Listo? La Biblia... ¿Qué dice en la mitad de Jesús y Mesías? Mesías. Mesías? Listo, perdón, gracias. Entonces, esto va a llegar a que creamos en un solo Dios, ¿sí?, que vamos a conocer como Padre, que vamos a conocer como Mesías, o como dice la Biblia, como Hijo, y en un Dios como Espíritu. A esta conclusión tenemos que llegar. No es que sean tres dioses, no, pero sí vamos a conocer un solo Dios con tres manifestaciones. Un solo Dios, ¿con qué? Tres Con manifestaciones. tres manifestaciones. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a leer un texto, alguien que tenga la Biblia más rápida del oeste. Salmos, capítulo 8, Salmos 8, y me leen versos 4 y 5. Salmos
8, 4 y 5. Me preguntó, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Vuélvame a leer, por favor, un poquito más duro. Salmo 8, 4 y 5. Salmo 8, 4 y 5. Alguien que me lea más duro o usted misma, pero leyéndome más durito, por favor. El 4, de Salmo 8. No, 4. sí, 4. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Me preguntó, Ajá, lea duro. me preguntó, ¿qué es el hombre para que él pienses? ¿Qué es el hombre? Ajá, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Para que en él pienses. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué sigue? El hombre. ¿Qué es el ser humano ¿Qué es el ser humano? para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Muy bien. Salmos capítulo 8. Saray, yo te voy a pedir un favor y es que estés muy pendiente del TikTok por si hay preguntas. Por si las personas están inquietas, preguntan, entonces me transmites la pregunta, por favor. Entonces, mira, pastor, ¿cómo así? Usted nos va a hablar de Dios, quién es Dios, pero empiezas con un salmo donde habla de quién es el hombre o qué es el ser humano. Mire lo que está diciendo. ¿Quién es el hombre o qué es el ser humano? Cambiemos esto. ¿Quién es Dios? Cambiemos la palabra hombre. ¿O qué es el ser Dios? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios? El hombre, ¿qué es? Una materia. Ahora, ¿qué es el ser humano? Materia. Ahora bien, cambiemos este ser humano por qué es el ser Dios. Lo hiciste menos que un Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero lo coronaste de gloria y de majestad. Eso no genera inquietud. Eso no genera preguntas. O sea, ¿quién David le dice a Dios, quién soy yo? Para que usted se fije en mí. Pues bien, para nosotros entender quién es Dios, debemos saber qué es el hombre y qué es el ser humano. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando hombres de Dios enseñan diciendo de que Dios son tres personas distintas. En un culto se los dije a ustedes, ponga tres personas distintas de acuerdo. Nunca. Y en mi concepto personal es que estos hombres y mujeres de Dios cuando enseñan, cuando estos hombres y mujeres enseñan, no están sabiendo o no se están haciendo entender, para ser más exactos, no se están haciendo entender. Si vamos a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿qué dice? Primera, segunda. Primera. Este es Salmo 8, 4 y 5. 5:3. 23. 5:23. ¿Cuál dijo? 1, 2. Primera. Primera, ¿qué?
5:23. 5:23. ¿Qué dice? 5:23. ¿Lo leo? Sí, Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo sí. y conserve todo su ser, espíritu, alma, ¿Todo qué? todo su ser, Todo su ser, espíritu, espíritu, alma alma y cuerpo, y cuerpo. irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mire. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Dice Salmos. Tesalonicenses nos da la respuesta. Dice, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que el ser humano es espíritu, es alma Y cuerpo. y es cuerpo. ¿Se ven? Ser humano. No estamos hablando ni de hombres ni de mujeres, Sino en general. sino en general, ser humano. Todo ser humano, sea hombre, sea mujer, se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. Mire que no estamos hablando de animales, está hablando del ser humano. Muy bien. Eso nos da una explicación y es que Dios es un ser Espiritual. espiritual. Recordemos que la Biblia nos enseña de que Dios dice, ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ellos son carne. Es decir, que el ser humano todo lo lleva al cuerpo, es decir, a lo visible. Hasta ahí vamos. Miren bien. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con quién es Dios o qué es Dios o cómo se compone Dios? Todo. ¿Y por qué todo? Porque si ustedes van a Génesis, dice, hagamos. ¿A qué? Hagamos. ¿Cómo dice el versículo? Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es el hombre? El hombre es una imagen. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es una semejanza. Si de pronto tengo un error o horror ortográfico, me dicen que soy ser humano. Me puedo equivocar. ¿Estamos claros? ¿Qué es el hombre? El hombre es una imagen. Hombre. Cuando estamos hablando de hombre, no estoy hablando del hombre como masculino. No. Estamos hablando de hombre como hombre, mujer. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de ser humano, estamos hablando de semejanza porque estamos mirando de cómo se compone el ser humano o de qué se compone el ser humano. Por eso dice Génesis, si no estoy mal, es capítulo 2. Me lo buscan ahí, si no sé. Venga, miremos. Génesis 2. Espérate.
Y aquí el verso se me va. Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Cómo dice? Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Hagamos a qué? Al ser humano. Al ser humano. Mira, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Listo. Y aquí Tesalonicense nos dice que el ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. O sea que el hombre, como tal, es un ser trino. El hombre. Sí, el hombre es un ser trino. Es uno, pero se compone de tres. Es un trino. ¿Ah? Un ser trino. Es un ser, uno solo. Un ser trino. Es un ser, uno. Es, ¿Cuántos? es uno. Uno, pero se compone de espíritu. de tres partes. Se compone de tres partes. ¿Me estoy dando a entender? Sí, sí. Entonces, el hombre se compone de espíritu, el hombre se compone de alma y el hombre se compone de cuerpo. Tres partes. ¿Sí? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es una imagen. ¿Qué es el ser humano? Es una semejanza. Prenda la luz. Entonces, con esto les quiero decir lo siguiente. O les quiero enseñar lo siguiente. Dios no son tres personas, son tres partes. Ahí es donde está la confusión. Por eso se enseña que Dios, que son tres personas distintas. Pues ¿cómo van a ser distintas si es un componente? Exactamente. Es que decimos que son tres personas distintas porque cada parte tiene personalidad. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. Y eso es la explicación que da. Pero la situación es, ¿para qué sirve cada parte en el hombre? ¿Y por qué quiero enseñar esto en el hombre? Para que cuando entremos a Dios, lo entiendan perfectamente. La Biblia dice que el Espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? ¿Quién dio el Espíritu? Dios. Dios. Dios dio el Espíritu. Dio. Recordemos que cuando Dios hizo el hombre dice que sopló en él aliento de vida o hálito de vida. Hálito. Para ser más claros, Hálito. dice hálito de vida. No es aliento, no, hálito. ¿Y Exacto. qué es alto? Aliento. Sopló en él aliento o hálito de vida. Bien. El cuerpo fue hecho por Dios. Hecho. Hecho de hacer es con H. Hecho. ¿Cierto? Es que ¿Cierto que sí, sí? sí lo entendemos. No, porque es que Es que hecho por Dios. Por el cuerpo. por Dios. Él cogió un barro, lo formó y le
¿Sí o no? ¿Y el alma qué pasó aquí? ¿Qué le pasa a la ¿Qué le pasó al alma? Porque la Biblia me habla claramente de que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y dice que el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Hay algún versículo que hable del alma? Eso es lo que tenemos que salvar. ¿Es el qué? Lo que tenemos que salvar. Lo que tenemos que salvar. 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 Lo que tenemos que salvar. ¿Cómo así? Muy bien. La Biblia nos habla del alma o del corazón. El alma y el corazón, según la Biblia, es lo mismo. Es más, el espíritu, que es la vida, la compara con la sangre, y el alma lo compara con el agua. ¿Cierto? Entonces miremos algo. Dios hizo al hombre, o nos hizo a nosotros, a imagen y semejanza suya. Imagen. Mesías. ¿Qué significa Mesías? A ver ahí ¿qué significa Mesías? Busquen significado de Mesías, por favor. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Mm? Sí. Estamos lentos. Dice Mesías. Dice, en el judaísmo es el Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. También dice, en el cristianismo, redentor y enviado por Dios para salvar a la humanidad. El Mesías. ¿Cierto? ¿Será que si nosotros le preguntamos a un judío el significado de Mesías nos dará la misma, nos dirá lo mismo que nos dice el diccionario? No. Pues yo no creo. ¿Será que sí? O de pronto- Dice quién es el Mesías en la Biblia. Los cristianos se refieren convenientemente a Jesús de Nazaret, Ajá. como el Cristo o el Mesías. El Cristo o el Mesías. O bien Mesías en Jesucristo. hebreo, Cristo en griego. Creyendo que las profecías mesiánicas se cumplieron en su misión, muerte y resurrección. Ajá, ok. Muy bien. Entonces sigamos. Entonces el alma. La Biblia nos habla del alma como el ser que se salva o que se condena. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Si claro. hay una segunda venida de Mesías o... Claro. Ya vino una vez. ¿Cuándo es la segunda venida? Cuando venga por quién. Para acá la iglesia. Viene por la iglesia. Él viene a dos cosas. Una, por su iglesia. Mire que él no viene por denominaciones. La iglesia X, la iglesia Y, la iglesia Z, ¿sí? Ni la del pastor X, la de la pastora, la del pastorcito,
la de Juanito, Pepito, no. Él viene por una iglesia, una sola. ¿Hay alguna pregunta, Samuel? No. Muy bien. Él viene por una iglesia. Y dos, ¿viene a qué? A salvar a Israel. Él se le va a presentar a Israel. Y en ese momento, según Apocalipsis, dice de que prácticamente Israel va a estar en las últimas. Y él va a llegar a salvar a su pueblo. Entonces, esa es la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia? De que el alma es lo que se salva o se condena. Miremos en la parábola de Lázaro y el rico. Dice que Lázaro murió. Y dice que después también murió el rico. Dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba en un lugar de tormento. Dice en la parábola que el rico miró hacia arriba y vio a Lázaro. Y cuando vio a Lázaro y vio a Abraham, le dijo, Padre Abraham. No le habló a Lázaro, le habló a Abraham. Y le dice, Padre Abraham. Oiga, lo reconoció a Abraham. Sabiendo de que Abraham, quién sabe cuántos años atrás había llegado. Y dijo, no, usted es Abraham, imagínense. Lo reconoció. ¿Por qué Lázaro está allá y por qué yo estoy aquí? Porque él recibió Una pregunta. una pregunta. Sí. ¿Por qué existe la Trinidad? ¿Por qué existe la Trinidad? ¿Es un solo Dios que se manifiesta en diferentes formas o son tres diferentes? Ok, ¿quién hace esa pregunta? Giancarlos. Giancarlos. Primero que todo, Giancarlos, gracias por estar con nosotros. No, la Biblia dice que Dios es uno. Uno. Y no es que se manifieste ese Dios de tres maneras. No. Sino que se compone de tres partes. Por eso estoy explicando cómo se compone el hombre para que entendamos cómo se compone Dios. Como les estaba diciendo, la Biblia dice de que en Génesis 1:26, como nos lo leyó la hermana ahora, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí se está hablando en plural. Entonces, es como si estuvieran hablando tres personas distintas. Hagamos, o varias personas, no dice cuántas, ¿cierto? Lo que nos da a entender es que conforme es el hombre, así es Dios. Y por eso dice Salmos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que te fijes en él. Entonces, es un solo Dios. Uno solo. Dice Giancarlos, entonces en la parte donde dice hagamos, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? Muy bien. Él está hablando con sí mismo. Voy a explicarte esto. Cuando Dios dijo hagamos, lo que estaba enseñando era que el hombre iba a ser semejanza e imagen de él, de Dios. ¿Cuál es la imagen? Recordemos que una imagen es una foto, una imagen es una estatua, una imagen es algo corporal. Esto es una imagen. Yo soy una imagen.
¿Estamos claros? Sí. Porque ustedes me están viendo a mí, a este hombre con gafitas, con ropita, ¿cierto? Sí, señor. Ahora bien, ustedes están viendo mi alma, No. No. pero yo tengo alma. Sí. Usted tiene alma. Sí. Usted tiene alma. Giancarlo tiene alma. Nosotros no podemos ver el alma de la otra persona, pero sabemos que el alma está ahí. Cuando Dios dijo hagamos, estaba hablando con sí mismo, con su alma, su cuerpo y su espíritu. Sí. Estaba diciendo hagamos. ¿Para qué? Para decirle al hombre, es de la única manera que ustedes van a poder entender de que ustedes son semejantes a mí, digámoslo así, para que me entiendan, o sea, a Dios. Entonces, cuando dice Tesalonicenses que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estén irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos está mostrando es de cómo se compone el hombre. Cómo se compone el hombre. Y el hombre se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. Sabemos que el espíritu es la vida. La vida cuando el hombre pierde la vida, dice la Biblia, que vuelve el espíritu a Dios quien lo dio. Es decir, que yo me puedo mover gracias al espíritu que hay en mí, no al alma, sino al espíritu que me dio Dios. Este espíritu lo que está diciendo es vida. Ya entendí. Vida. Yo me puedo mover gracias, puedo respirar gracias a ese espíritu. Cuerpo, ustedes lo pueden ver porque aquí estoy. Carne. Carne. Pero en el momento en que esta carne se muera, es porque el espíritu, o sea, la vida, lo dejó. Se fue. Pero Por queda eso el alma. queda el alma. ¿Qué Muy bien. Es la que hay que salvar. Que esa alma era lo que les estaba explicando con la parábola de el rico y Lázaro, de que va a un lugar de descanso o va a un lugar de tormento. Es decir, el alma o se salva o se condena. Es decir, que la esencia del hombre es El alma. el alma. El cuerpo es para que lo miren y el espíritu es para que pueda vivir. Y ahora vamos, si estás ahí con nosotros todavía, amigo, vamos a ir a Dios y me vas a entender lo que estoy explicando. Entonces, el alma es lo importante de esto. ¿Sí? Porque es lo que se va a perder o lo que se va a salvar. En sí, mi esencia, la esencia de este cuerpito que ustedes ven es el alma. Pero el alma, sin este cuerpo, no se puede comunicar. Pero yo borro acá. Y ahí vamos a ir a Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces,
Ya me pusieron atención y me entendieron bien el hombre, ¿cierto? Y sabemos que lo importante del hombre es algo que se llama alma. Muy bien, estamos hasta ahí. Que el cuerpo cuando se muere vuelve a la tierra, ¿sí o no? Y cuando el cuerpo se muere, el espíritu, que es el que hace que se mueva el cuerpo, ¿sí?, vuelve a Dios. Eso significa de que el cuerpo manifiesta al hombre, a los demás, lo que hay en el alma, pero también el cuerpo manifiesta en el hombre lo que hay del espíritu. ¿Cómo así? El alma, nos han enseñado que el alma es el que genera. La Biblia nos enseña que del alma vienen los homicidios, las borracheras, ¿sí? Es decir, que del alma viene algo que se llaman sentimientos, sentir. El sentir de mi alma, cuando mi alma está triste, ¿es por qué? Porque mi cuerpo me lo manifiesta ¿cómo? Llorando. Si yo le pego aquí un arañatazo aquí a la hermana, ella va a manifestar ese arañatazo ¿cómo? Con dolor. Con dolor. Es decir, que lo que genera el alma lo manifiesta el cuerpo, pero lo que manifiesta el espíritu también lo manifiesta, lo que genera el espíritu también lo manifiesta el cuerpo. Es decir, que el espíritu tiene sentimientos. Se puede decir que sí, pero estos sentimientos del espíritu no son del espíritu como tal, sino que vienen de Dios. Entonces, si el hombre es alma, el hombre es cuerpo y el hombre es espíritu, digamos que ¿cuál es el alma de Dios? ¿Cuál es el alma de Dios? Es el Padre. ¿Es quién? El Padre. ¿Y por qué el Padre? Porque sí. No sé. Muy bien. El alma sería el Padre. Yes. ¿Y por qué el Padre? Porque el Padre es nuestro creador. El Padre es el que genera los sentimientos. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Padre. ¿Quién fue el que dijo hagamos? El Padre. No, señor. El cuerpo. El cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el alma? ¿Por medio de quién se manifiesta el alma? Lo acabé de enseñar. El alma se manifiesta por medio del cuerpo. Ay, pastor, o sea que cuando dijo Dios hagamos, el que estaba hablando era Jesús. Se puede decir que sí. Y digo que se puede decir que sí, porque en el principio Dios, no sabemos si se llamaba Jesús. Es más, la Biblia dice que cuando lleguemos delante del Padre, sabremos el verdadero nombre de Jesús. Pero en estos momentos, nosotros lo conocemos como Jesús. O sea que ¿quién habló? Jesús. Habló Jesús.
habló el cuerpo. Y si ese cuerpo se llama Jesús, pues lo podemos llamar Jesús. Aunque no podemos asegurarlo, ni afirmarlo. Y ese es el error de los pastores de hoy. ¿Por qué? Porque como no saben explicar, entonces dicen, Jesús es Dios. No, Jesús es la manifestación corporal de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento llamamos teofanía. Cuando Dios se mostró a Abraham, dice que llegó un ángel. ¿El ángel de quién? De Dios. Mire que a ese no lo llamaban ángel como tal, sino que lo llamaban el ángel de Dios. Como quien dice, Dios se me manifestó corporalmente. Porque la Biblia es muy clara en algo. A Dios, o sea, al Padre, nadie lo verá jamás. Porque nadie lo va a ver jamás. Vuelvo y lo repito con el ejemplo que di ahora. Deyanira, ¿usted puede ver mi alma? No. No. Sí, ¿qué? ¿Cuál es el texto que dice que cuando estemos con él sabremos el nombre? Apocalipsis. Espérate, ya te digo. Apocalipsis, capítulo. Se me fue. Hay dos textos. Uno donde dice que Él nos dará un nombre nuevo a nosotros. Pero hay otro texto en Apocalipsis que dice también que sabremos el nombre de Dios como tal. Hagamos una cosa, ahora después de la clase, te lo busco y te lo escribo en comentarios, ¿vale? Para no dejarte con esa inquietud. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Él dice que es el nombre, que es otro nombre como tal. Filipenses. En Filipenses, ¿usted dijo el nombre? No, es que no me El acuerdo. Apocalipsis. ¿Qué dice Filipenses? 2:10-11. Se dice para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla. Apocalipsis 6:7. Apocalipsis 2:17. ¿Qué dice Apocalipsis 2:17? Le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo y aparte de aquel que lo recibe. Lea el otro, espera yo lo leo. Léelo a ver. El que tenga oído. Pero hay otro texto que nos habla del nombre de Jesús como tal. Sí. Por eso les dije desde el principio que no todas las tengo en el momento, pero sí les doy respuesta a todo. Entonces, igual, en Apocalipsis 2:17, ¿qué dice? El que tenga oídos, que oiga. Sí, Lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Pero no hizo lo que dijo mi mamá. Ok, pero si hay un texto y yo se los doy ahora. Si alguna cosa, yo se los escribo en los comentarios para poderle dar respuesta a cada uno, ¿vale? Entonces, la Biblia dice que a Dios nadie lo verá jamás. ¿Es así o no es así? Lo que está diciendo es que al ser que creó o que fue el creador de todo esto, al que creó los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, nadie lo verá jamás, porque a ese lo conocemos nosotros como Padre, o así lo dio a conocer Jesús. Jesús dio a conocer al Eterno, como lo llaman los judíos,
¿sí? Lo enseñó como padre, aunque esos son enseñanzas judías antiguas. Es decir, que Jesús nunca se salió de la tradición judía y lo dio a conocer como padre, pero también se dio a conocer él. A él llegan los discípulos y le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y él qué dijo? Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y todavía no me han conocido? Como quien dice, el Padre está en mí. No, él no dijo yo soy el Padre. Él lo que dijo, el Padre está en mí. Es como yo cuando digo, el alma, la mía, la de Guillermo Mesa está en mí. Mire la diferencia a decir, por eso llega, él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchen el juego de palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. Él estaba diciendo que él era el Padre. Lo que estaba diciendo es que en él, dentro de él estaba el Padre. Como yo puedo afirmar, y lo puede afirmar cualquiera de ustedes, que en ustedes existe un alma. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por ahora no. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el alma como tal es el Padre. El cuerpo lo dio a conocer ¿quién? Jesús. Jesús. Ahora bien, Jesús, el humano, era el cuerpo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces Jesús era Dios. No. Él se manifestaba, él era Dios se dio a conocer por medio de Jesús. Y por eso se llevó el término de Mesías o de Cristo. Es más, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 28, nos enseña que ya cuando Jesús iba a volver al Padre, ¿sí? Porque él dijo, yo vuelvo al Padre, ¿sí o no? Entonces dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, ¿cuándo le fue dada esa autoridad? Cuando estaba vivo, cuando estaba en forma corporal humana. Mire que es después de la resurrección. En pocas palabras, él dijo, ahora ustedes no están viendo al Jesús de antes, sino que están viendo a otro Jesús diferente. Pues como para dar a entender. Porque solo toda autoridad le fue dada, ¿cuándo? Después de la resurrección. Mateo. Capítulo 28. Verso 16, si no estoy mal. Del 16 en adelante. Los 12 discípulos fueron a Galilea, la montaña de Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se les acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes.
ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces miren, ay, Jesús de Nazaret. Entonces la situación acá es la siguiente, escúchenme bien. Es decir, que la teofanía de Dios en el Antiguo Testamento se convierte en el cuerpo. Ojo, lo que les estoy diciendo. El cuerpo que se llamaba Jesús. El cuerpo que se llamaba Jesús. ¿Sí ven que es diferente los términos? Porque en él, dice la Biblia, en Jesús, estaba toda la gracia de Dios. La Biblia dice claramente, que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos. Y dice que una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír o a él escuchar. ¿Qué estás buscando, Saray? El libro de Éxodo, Sí. capítulo 33, del 12 al 23. Sí, ¿qué dice? Pero lo busco. Ese no lo está dando quién. Yasmín. Pastor, yo se lo respondí A la que preguntó. ¿Qué preguntaron? A la me que preguntó de lo mismo del nombre, de que si conoceremos el nombre nuevo. Ah. Entonces, también lo dice. Ajá, mire, dos. ahí van apareciendo los textos. Por eso ustedes son las Biblias más rápidas del oeste. ¿Qué dice? Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este Más pueblo. duro, por favor. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pidas, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu resplandor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con mi vida. Cerca de mí hay un lugar sobre la roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi resplandor, te pondré en una hendidura. Termina en que el nombre es YHWH o lo que nosotros llamamos Yeshua. tetragrametrón. Primero, tenemos que decir, ¿esto es un nombre? No. ¿Esto es un nombre? No. No. Primero, en el hebreo antiguo no existían las vocales. Las vocales se le daba a cada hebreo, ¿cierto?
Ahora, en el nuevo hebreo, prácticamente, si ustedes ven, las vocales son como impuestas. ¿Sí? Entonces, esto lo que significa es yo soy. Para nosotros en la Biblia dice yo soy el que soy. Para la traducción, escúcheme bien, literal, no como la tenemos nosotros en la Biblia, significa yo soy lo que soy. Mire la diferencia entre lo que dice la Biblia nuestra y lo que traducen los hebreos. Los hebreos lo traducen yo soy lo que soy, lo. Y nosotros lo traducimos yo soy el que soy. En pocas palabras, una vez yo lo enseñé de esta manera. La Biblia me dice que el Cordero de Dios, está en Apocalipsis, tiene 7 ojos. Si a mí y nosotros deducimos que el Cordero de Dios es Jesús, ¿sí o no? Eso lo dedujimos nosotros, que el Cordero de Dios es Jesús. Si a mí se me presenta una persona con 7 ojos, yo lo primero que digo es que me apareció un marciano, ¿sí o no? Pero la Biblia me está diciendo que me habla de los 7 ojos del Cordero de Dios, ¿o no? Sí. Entonces, si Jesús tiene 7 ojos y se me aparece en estos momentos con 7 ojos, le digo pues que me voy con los que dicen que hay marcianos, ¿o no? Si a mí se me aparece un ser viviente, uno de los 4 seres vivientes, dice la Biblia que uno tiene forma de humana, el otro tiene forma de águila, el otro tiene forma de oso. Si no estoy mal, pues estoy balbuceando. Pero lo que es que están llenos de ojos por todos los lados. Si a mí se me aparece un ser de esos, ¿usted qué dice? Marciano. Usted dice, no, los marcianos existen. No me dan ni el polvo. Entonces miren que lo que me está dando a entender esto a mí no me va a decir de qué es el nombre. Me está diciendo, yo soy lo que soy. O sea, no se preocupe por mi nombre. Eso es lo que me da a entender a mí, a Guillermo, a mí. Soy claro en eso. Lo que está diciendo es, no se preocupe por mi nombre. Yo soy lo que soy. O yo soy el que soy. ¿Cierto? Entonces, alma, Padre. Jesús lo dio a conocer como Padre. Dijo, siempre que oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Siempre dio a conocer al Padre como Dios. Una vez le dijeron a Jesús, tú eres bueno, Y él dijo, no, yo no soy bueno. El único bueno es Dios. O sea, dando a entender de que esa forma humana no era lo importante, que lo importante era la forma espiritual. Mire que yo no hablo de personas, hablo de forma, de ser, porque es inexplicable decir que Dios son 3 personas. No, son 3 manifestaciones. Voy a otro ejemplo, el agua. Si ustedes conocen el agua, eso se llama H2O, ¿sí o no? Agua. Sí. ¿Cómo es la forma natural del agua? 2D. La forma natural del agua, ¿cómo es? Líquida. ¿Es qué? Líquida. Líquida, ¿sí o no? Pero si yo traigo un hielo, ¿qué pasa? ¿Eso qué es? Sólido. ¿Eso qué es? Es agua, Pero ¿está en qué? sólido. Sólida. Y si yo le aplico fuego o calor, para ser más exactos, calor al agua, ¿eso se convierte en qué? Vapor. En vapor.
¿Y eso qué viene a ser? Pues, nubes. ¿Eso qué es? No. ¿Eso qué es? Porque ¿El vapor es de qué? ¿Vapor de dónde? Del agua. Del agua. No sigue siendo agua. Sí, pero... ¿Pero qué? Pero, ¿sí ven? Pero mire que la gente como que, ¿cómo así? O sea, Tres formas y mire, el mismo agua. son tres formas distintas, pero es lo mismo, es agua. Dios es igual. Son tres formas, pero la forma natural es esta. La dieron a conocer como Padre. Por eso, Guillermo no es esto, es esto. Esto es Guillermo. ¿Y el Espíritu dónde me lo deja? Pues bien, la Biblia dice que el Espíritu fue el que creó o le dio vida a todos, ¿sí o no? Por eso el Espíritu en pocas palabras es el trabajador. Yo lo llamo así, el trabajador. Cuando Dios hizo el hombre del barro, dice la Biblia que le sopló hálito. Hálito de vida. Le dio espíritu, le dio vida. Lo mismo pasó con todo. ¿Cómo así que con todo? Sí, con todo. Porque ¿quién le dio vida a lo visible? El Espíritu. El Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Es decir, por eso dice Jesús, toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo son perdonadas o pueden ser perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, lo que nos está dando a entender es que el que le da vida a todo esto se llama Espíritu. O sea que Dios está compuesto de alma, de cuerpo y de espíritu, sí. Puede llamarlo componente, puede llamarlo manifestación, pero sigue siendo el mismo y único Dios. Se manifiesta como cuerpo, nos lo manifestó como en Jesús como Mesías. Se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, nos muestra, no nos habla sino de el Señor, ¿sí? Como después nos lo manifiesta Jesús como Padre y nos habla de la manifestación de Espíritu. La Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. O sea que el Espíritu es el que está haciendo el trabajo ahora en la iglesia. Es el que está haciendo el trabajo ahora en la iglesia, el Espíritu. Y por eso yo sé que esta clase a muchos les quedará con muchas inquietudes, les generará inquietudes. Y a otros va a decir, ahora entiendo. Pero el único que puede decir, escuchen a ese señor, a ese loco, es el Espíritu que hay en ustedes. Es el único que puede dar testimonio de que lo que yo les estoy enseñando es verdad. ¿Y por qué? Por eso yo lo enseño conmigo mismo o con cada uno de ustedes. Partiendo de la base de la base que nos da la Biblia. O sea, todo está escrito en la Biblia. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que toda, tengamos en cuenta toda la Biblia, toda.
cuando Pablo se le apareció la visión, porque no fue que se le apareció Jesús, se le apareció la visión, una luz. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la Biblia de que él se va 3 años, se aparta 3 años, porque recordemos de que Pablo era fariseo de fariseos. Era una persona eminente, es como decir en la época de hoy, un estudiante egresado de Harvard. Él era fariseo de fariseos, el Harvard de este tiempo. O sea que era una eminencia. Y él se tuvo que ir a decir, ¿cómo así? Si yo creo es en este Dios, en Adonai, en Yahvé, esta visión me dañó todo lo que yo ya tenía formado. ¿Y él qué tuvo que hacer? Apartarse para poder empezar a estudiar, para después salir a enseñar al mismo Jesús que se le apareció y formar a los que él perseguía. Imagínense la locura, ¿cierto? Entonces, preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Por eso Jesús dice, hay algo muy bonito, una palabra muy hermosa que dice, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve sin ropa, me vestiste. Y los discípulos dijeron, pero ¿cuándo hicimos nosotros eso? Y él dice, cada que ustedes encontraron a alguien y le dieron ropa, me la están dando a mí. ¿Por qué? Porque en cada uno de ustedes está el Espíritu de Dios. En cada uno. Aún en el mundo. Porque el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ellos tienen el Espíritu de vida que viene de Dios, pero que no lo conocen. Por eso la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Miren que no dice al hermano, sino al prójimo como a sí mismo. Y nos da un ejemplo clarísimo, y es cuando un hombre estaba herido, dice que pasó un sacerdote, que pasó un doctor de la ley. En cambio, pasó una persona que no la tenían como nada y lo ayudó. Y él dijo, eso es. Porque en todos, entiéndanlo bien, en todos hay algo de Dios. En todos hay algo de Dios. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros sabemos que en nosotros está, en ellos no lo conocen. Por eso ellos no hablan de Dios, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden el Espíritu que hay en ellos. Entonces, la Biblia dice claramente de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender y conocer a Dios. ¿Qué? Entender y conocer a Dios. Y entonces hay muchos pastores que dicen, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Obedézcale pues a Dios. ¿Cómo le obedezco a Dios? A ver, ¿a dónde está Dios? Entendiéndolo primero, y su palabra. O sea, tenemos que leer este libro, tenemos que desglosar ese libro, tenemos que comer ese libro para poder entender y conocer a Dios. Y de esa manera, queridos hermanos y hermanas, poder lograr lo que Él quiere, el cometido que Él quiere en nosotros. Por eso, cuando yo aprendí esto, y por eso vuelvo al inicio. No fue que Dios vino en una visión de noche y me habló, no, yo escuché mi espíritu. ¿Aló? Hola. ¿Sí?
O sea, lo que hay de Dios en mí, lo escuché. Esto ¿Dónde viene? lo escuché. Y me enseñó. Y lo escudriñé en las Escrituras. Pero eso no me da a mí la autoridad para decir, Dios me habló. No, a todos nos habla Dios. Y por eso lo que enseño hoy, si ustedes lo han escudriñado conmigo en las Escrituras, se van a dar cuenta de que esto es verdad por el Espíritu. Le habló por el entendimiento y el conocimiento de la Biblia. Porque la Biblia dice de que en nosotros debe de haber espíritu de ¿qué? ¿Espíritu de qué? Entendimiento. De entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, de consejo, de temor de Dios, de espíritu de Dios. Se me fue uno. Conocimiento, entendimiento, sabiduría, Poder o fe. poder de Dios. Ese era el que me faltaba. Consejo, temor y espíritu de Dios. Esos 7 espíritus, que en sí no es que sean espíritus, sino que es la formación en nosotros, es lo que nos lleva a escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Y por eso, si ustedes hoy entendieron esta enseñanza, se van a dar cuenta de que Dios es uno solo. Dios no son 3, sino que ese uno tiene 3 formas. ¿Sí? O se manifiesta de 3 maneras. ¿Sí? O tiene, o se compone de 3 partes. Como ustedes lo quieran hablar o decir, pero no se pongan a decir que Dios son 3 personas distintas, porque yo sé que 3 personas distintas no se ponen de acuerdo nunca. 2, por su personal, porque tiene formas personales, sí, pero es que esas formas personales, como yo, vienen de mi interior. Es decir, la forma que manifestó Jesús siempre vino del Padre, y Él lo dijo: yo les enseño a ustedes lo que el Padre me enseñó a mí. O sea, Él nunca se salió de los parámetros del Padre. Asimismo, cuando la mujer fue sanada de flujo de sangre, que Jesús dijo: poder salió de mí, ¿quién me ha tocado? Porque el poder salió de mí. Y la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu fue el que tomó la decisión de sanar a la mujer de flujo de sangre. La fe de... Por eso, viene de la fe de ella, pero el que toma la decisión no fue Jesús como tal, sino el Espíritu. El Espíritu. Es que Él tomó una decisión, sí, pero eso viene de la esencia del Padre. Entonces no podemos decir que Jesús tiene una personalidad, el Espíritu Santo tiene otra personalidad y el Padre tiene otra personalidad. Por eso son 3 personas distintas. No. Es lo que nos enseñaron toda la vida. ¿Sí ve? Y eso, ya que me hizo caer en eso, ¿Qué error? ya que me hizo caer en cuenta en eso, es una doctrina que viene de la iglesia tradicional, pero que nosotros nunca supimos desglosarla para poderla enseñar, nunca. Sino que nos quedamos con eso. Y desafortunadamente nos cerramos, nos quedamos sellados por dentro, y hágale pues, o sea, ¿cómo hacemos pues para quitarle eso a las personas? Es muy difícil. No. Por eso yo sé que en la iglesia siempre va a haber división, siempre va a haber división. Después vamos a ver un tema que yo sé que va a ser muy álgido, como este, va a ser muy álgido,
Y ustedes van a ver que aún los apóstoles se dividieron. Entonces, que lo único que los mantenía unidos, era ese amor hacia ese maestro, ¿sí? Y por eso termino con esto. Por eso, mire que a nosotros en estos momentos la Biblia nos enseña de que siempre pidamos en el nombre. No dice en el personaje, en el ser humano de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Porque nos habla siempre del nombre y no nos habla de la persona o del personaje como tal. Pero nosotros, como somos humanos, siempre vamos a lo visible. Entonces por eso tomamos esas decisiones donde decimos, es que Jesús es Dios. Y si nosotros no reconocemos a Jesús como Dios, entonces nos vamos a condenar. No, eso es falso. Nosotros no podemos añadir ni quitarle a la Biblia, pero sí pedir el entendimiento para poder saber qué es lo que quiere Dios con nosotros. Vuelvo y reitero, no tengo la última palabra. Esta es mi humilde opinión, lo que he aprendido, y por eso se los enseño. ¿Sí? Si no están de acuerdo conmigo, no hay rollo. Yo no me voy a pelear, no me voy a poner a pelear con nadie. Con nadie voy a pelear. ¿Sí? Pero espero de que lo que les estoy enseñando les sirva para que lleguen más a este ser hermoso que es el Padre. Para poder entender. Para que entendamos cómo llegar a Él. ¿Sí? Y por eso le digo, ser hermoso. ¿Quién como tú? No persona hermosa. Preguntas, Sara, mire el TikTok. Preguntas. ¿Quedaron tranquilas? Sí. Tranquilos. Les quedo debiendo solo una pregunta. Se las voy a buscar y se las pongo ahí. Wow, ya se la respondí. Ya se las respondimos. Pero si a alguien le queda duda, Pero igual yo voy a buscar, porque yo sé de que me preguntó él y yo sé que hace falta esa parte. La voy a buscar y se la entrego. ¿Cuál pregunta? Gracias por escucharme. El próximo miércoles, a la misma hora, por el mismo canal, nos vamos a ver. Lo único que quiero es aprender de ustedes y ustedes de mí, lo que me enseña a mí el Señor por medio de su Espíritu, y de ustedes también, porque yo sé que desafortunadamente hay muchos que Dios les habla, pero no lo entienden. Yo creo que con estas enseñanzas vamos a aprender a conocer y a entender, así sea un poquitico, más de Dios. Los Amén. bendigo en el nombre de Jesús. amén. Muchísimas gracias. A usted. De verdad, cualquier comentario lo recibo. Si están de acuerdo, bien. Si no están de acuerdo, también lo voy a entender, porque yo sé que no es fácil. Pero métanse con Dios, vayan a su secreto, hablen con Dios, para ver si de pronto este loco sí está diciendo la verdad, o soy un mentiroso. ¿Vale? Los Vale. bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la Amén. próxima. Amén.